Hola chicos, soy Paula de Trama Cuadernos. En esta cuarentena, para los que tengan ganas de aprender a hacer un cuaderno artesanal, les voy a dar paso por paso para que lo puedan hacer, les quede similar a este y utilicen materiales que tengan en casa. Vamos a dividir el trabajo en dos. Vamos a hacer una primera parte con el interior del cuaderno, la parte de las hojas, y una segunda parte donde vamos a montar las tapas, preparar las tapas y montarlas. Entonces, en esta primera parte lo que vamos a hacer es el cuadernillo, que sería algo similar a esto, o este por ejemplo combinado con hojas de color, porque van a utilizar lo que tengan en sus casas, y después seguiremos con las tapas. Bueno, materiales. Por supuesto necesitamos hojas. Las hojas que normalmente utilizamos no son estas, usamos unas que se llaman Buxel de 80 gramos, pero bueno, ustedes seguramente tienen de la impresora hojas de estas, de resma, puede ser tamaño A4, como son estas, tamaño oficio, que son un poquito más largas, tamaño carta, que son un poquito más cortas, o cualquier hoja que tengan en su casa dando vuelta. Pliegos tienen que ser, porque tienen que ser varias. Lo ideal sería que tengan disponibles 40 hojas de estas para hacer un cuaderno de 80 hojas, que es el estándar, en tamaño A4, pero los animo a buscar cualquier tipo de recorte de hojas que tengan dando vuelta por ahí, siempre considerando que del tamaño de la hoja que tengan vamos a doblar a la mitad y ese va a ser el tamaño del cuaderno. Por eso, si ustedes tienen tamaño A4, está bueno hacer el tamaño tradicional de cuaderno, porque vamos a hacer esto, ahora se los voy a explicar. Pero si tal vez tienen tamaño A4 y no tienen 40 hojas, pueden usar 20 hojas, cortándolas a la mitad, y hacemos un cuaderno más chico. Este es el tamaño de 15 por 21 centímetros tradicional de cuaderno. Este es la mitad, de 15 por 10 centímetros, pero lleva la mitad de hojas. Entonces busquen, calculo que todos tienen por la impresora hojas de estas, si no, busquen cualquier otro papel que quieran utilizar, incluso algún tipo de papel reciclado si quieren aprender la técnica, para que ya les pueda ir explicando cómo arrancamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer después de separar la cantidad de hojas que necesitamos es agarrar de a 5 hojas juntas, encuadrarlas bien con estos golpecitos y doblarlas a la mitad, tratando de hacer coincidir prolijamente las esquinas. ¿Ven? Acá como hago coincidir y acá abajo. Una vez que logro hacer esto con las manos limpias, aprieto un poquito acá, y luego lo que nosotros utilizaríamos es esta herramienta que se llama plegadera, que seguramente ustedes no la van a tener en casa. Entonces lo que vamos a usar es una cucharita común y corriente que todos tienen para asentar este doblez que hicimos acá. Así como está, sería nuestro primer cuadernillo. Son 5 hojas dobladas a la mitad, y de estos vamos a hacer 8. Bueno, bien, repasamos. Acá tenemos 8 cuadernillos compuestos por 5 hojas plegadas a la mitad. Estas van a ser nuestras 80 hojas del cuaderno, que compongan el cuaderno. 2, 4, 6, 8 cuadernillos bien asentados, el doblez en el lomo. Bueno, una vez que tenemos los cuadernillos así, vamos a golpear un poquito acá sobre el lomo. Este va a ser el lomo, para que esté bien alineado, sentir que acá está recto. Y vamos a agarrar unos pedacitos de papel cualquiera, los vamos a poner acá arriba, con unos broches de la ropa vamos a
poner acá y lo mismo del otro lado vamos a poner acá. Esto es para no marcar la hoja del cuadernillo, que le estoy poniendo este papelito. Estamos usando estos broches. Yo normalmente uso estas pinzas de librería que tal vez tengan en su casa, pero bueno, estos seguro tienen todos. Lo que hacemos es que el cuadernillo quede alineado y el lomo acá bien recto. Una vez que tenemos esto sostenido por los broches y alineado, vamos a agarrar una regla y vamos a marcar con un lápiz desde uno de los extremos del lomo. Vamos a medir 3,5 centímetros y vamos a hacer una marca con el lápiz, y después vamos a medir 4 centímetros y vamos a hacer otra marca con el lápiz. Damos vuelta desde el extremo, desde el otro extremo, volvemos a medir 3,5 centímetros y 4 centímetros. Estas dos marcas de acá de 4 centímetros va a ser donde vamos a coser. Estas son nuestras referencias para coser. Bueno, acá tenemos las 4 marcas, ahí y ahí. Lo que tenemos que hacer ahora es serruchar esas marcas para que nos ayude a pasar la aguja. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un serruchito como este, que tal vez ustedes tengan en su casa, no lo sé, pero si no tienen, lo que podemos hacer es utilizar un cuchillo de cocina que tenga algo de serruchito, y las marcas las tenemos que hacer acá, de esta forma, donde teníamos la guía del lápiz. Una pequeña incisión de 1 milímetro más o menos, que nos va a ayudar a pasar la aguja. Bien, una vez que tenemos las 4 marcas para coser, vamos a sacar los broches y esos papelitos, y ya tenemos los cuadernillos marcados. A ver si se ve bien ahí. Marcados, listos para coser. Ahora en el próximo paso les voy a mostrar cómo es la costura. Bueno, para coser nosotros utilizamos estas agujas que son curvadas, por ahí se ven mejor, que nos ayudan a pasar la puntada y sacarla por acá. Por eso tienen esta curvita. Pero bueno, seguramente no van a tener de estas agujas en sus casas, así que vamos a utilizar cualquier aguja. Si es, por ejemplo, estas de bordar, que son un poquito más gruesitas, mejor. Si no, utilizamos una aguja común y corriente. Y para el hilo lo mismo. Si tienen hilo de bordar y se animan porque es un poco más grueso, pueden utilizarlo. Si no, vamos a usar el hilo común para que ustedes vean que es posible hacerlo con este hilo que tienen en su casa. Algo que me olvidé de decirles es que vamos a necesitar 2 agujas. Yo voy a usar estas de la cajita del hilo de bordar porque tengo 2, y de esta de las comunes tengo una sola. Como no puedo salir a comprar porque estamos en cuarentena, esta no la voy a usar. Voy a usar las gruesitas, pero ustedes usan las que tengan. Y de hilo vamos a poner, si usan el más finito para que no tener miedo de que se nos corte, el hilo común, el más finito, yo voy a usar rojo para que vean acá la puntada. Midan 2 metros y doblanlo a la mitad, o sea, lo van a usar doble. Si usan el hilo de bordar, que es más grueso, con 1 metro va a estar bien, 1 metro 15 va a estar bien. Vamos a enhebrar las 2 agujas, o sea, van a necesitar 4 metros de hilo. Vamos a enhebrar las 2 agujas y ahora les voy a empezar a explicar cómo se hace la costura, porque la costura se hace en simultáneo, por eso necesitamos las 2.
Continuamos. Una vez que tenemos enhebradas las dos agujas, les aconsejo que apoyen las agujas sobre la mesa y dejen colgando el hilo hacia los costados para que no se les hagan nudos. Tengan los cuadernillos acá adelante, agarren el primer cuadernillo, lo abren, van a ver que aparecen las marcas del serrucho, que esta es la ayuda que necesitábamos, por eso hacemos esas marcas. Vamos a agarrar una de las agujas, desde el lomo vamos a pinchar y pasar hacia adentro y vamos a tirar del hilo, siempre teniendo cuidado que no se hagan nudos. Vamos a tirar del hilo hasta que quede una colita pequeña, más o menos 4 centímetros quedan acá, y volvemos a pasar el hilo por acá. Tratamos siempre de evitar que se hagan nudos. Esto tendría que quedar adentro, así, y el hilo nuevamente colgando hacia abajo. Del otro lado hacemos lo mismo, pasamos la aguja por acá, la sacamos, la volvemos a pasar por acá y la sacamos. Bueno, hasta acá hemos llegado, tenemos pasada la primera puntada, tenemos las agujas colgando acá. Lo que vamos a hacer es agarrar uno de los cuadernillos que dejamos acá, lo vamos a pasar sobre este, vamos a agarrar una de las agujas y donde quedó en el último punto el hilo, vamos a pinchar nuevamente en el lomo y lo vamos a pasar, la puntada vamos a pasarla hacia adentro y hacia afuera, como hicimos antes. De este lado vamos a hacer lo mismo, pasamos hacia adentro desde el lomo, despacito para que no se les enrede el hilo, y hacia afuera. Bien, ahora con estos dos cuadernillos lo que tenemos que hacer es mantenerlos unidos y hacer un nudito acá y acá para que ya no se nos escape el hilo. Es en el único momento en donde vamos a hacer este nudito con estos dos primeros cuadernillos. Entonces agarramos el hilo que esté tenso y lo anudamos para que ya no se nos desplace. Un nudo acá y otro nudito acá. Y acá quedan sujetos estos dos cuadernillos. Vamos a seguir con los otros, les voy a mostrar cómo sigue. Ponemos otro cuadernillo encima, volvemos a pasar la aguja desde el lomo hacia adentro por la marca. A veces la marca del serrucho no queda tan bien y tienen que por ahí fijarse acá adentro. Pasa la aguja desde el lomo hacia adentro y vuelve a salir por la marca. Hacemos lo mismo con este. La aguja entra por el lomo al interior y sale.
Y lo que tenemos que hacer ahora con este tercer cuadernillo es unirlo a los otros dos. Entonces venimos hacia aquí, enlazamos entre el primero y el segundo cuadernillo con la aguja, la pasamos por acá abajo. Esto va a ser lo difícil con la aguja que ustedes tienen, por eso usamos esa curva, pero se puede hacer. Enlazamos y esta es la forma, si tiramos un poquito, en que nos quedan unidos ya los tres. Y volvemos a reforzar esa costura pasando la aguja y anudando. Vamos con este. Bueno, a ver, vamos de vuelta porque tal vez es medio complicado hasta que le agarren la mano. Estamos en el tercer cuadernillo. Ya pasé lomo hacia adentro y ahora hacia afuera. Lo que tengo que unir son estos tres cuadernillos. Entonces, desde afuera voy a la unión entre el primero y el segundo. Agarro la aguja como puedo porque es complicado por no tener la aguja curva. Ahí la pasé. Ahí la logré pasar. Tiro despacito y logro que se una. Y para reforzar el nudo vuelvo a pasar nuevamente y hago una pasada de nudo. De esta forma me quedan unidos los tres cuadernillos por este lado y los tres cuadernillos por este otro lado. La aguja la hago colgar para un lado, esta la hago colgar para el otro para que no se me enreden los hilos. Y aquí ya tenemos tres cuadernillos unidos. Tengo que hacer estos pasos con los cuadernillos que me quedan. Traigo un nuevo cuadernillo, lo abro para ver que estén las marcas, hago las puntadas y uno con los otros hasta terminar con los 8 cuadernillos. Perfecto, verán que llegué a los 8 cuadernillos cosidos y a dar las últimas puntadas de enlace entre cuadernillos, y lo que vamos a hacer ahora por las dudas es reforzar cruzando el hilo . Complica un poquito con la aguja recta, pero lo van a poder hacer. Cruzamos para dar una puntadita y volvemos a pasar para hacer un nudo. Ahí está. Hacemos lo mismo de este lado, podemos hacer una cruz incluso acá para que queden unidos
todos los cuadernillos un poco mejor. Pueden dar una o dos pasadas para que este bloque quede más unido, como ustedes quieran. Bueno, hemos llegado a este punto en donde tenemos cosidos todos los cuadernillos entre sí. Hemos hecho unas costuras de apoyo con alguna pasada, pero esto, bueno, ven que sigue suelto, porque lo que tenemos que hacer ahora es encolar este lomo para que quede completamente unido el cuaderno. Sigue suelto, pero adentro los cuadernillos están enlazados entre sí. Ahora les voy a mostrar en el próximo paso cómo encolamos. Para encolar, lo que vamos a hacer primero es cortar estas colitas que quedaron acá. Estas las saco y vamos a utilizar adhesivo vinílico. Yo utilizo este, pero bueno, lo más probable es que ustedes no tengan, pero ven, es adhesivo vinílico, se llama cola vinílica también, es un pegamento al agua. Puede ser este, que es la versión escolar, o la marca clásica acá en la Argentina, Plasticola. Ven que dice ahí, adhesivo vinílico. Esto seguro va a tener también. Y lo que tenemos que hacer es poner adhesivo acá con un pincel, o si tienen este, pueden ponerlo de esta manera. Y después con un hisopo lo esparcen bien por el lomo. Se va a meter entre los cuadernillos, se va a meter un poquito. Eso está bien, porque así los une también por dentro. Lo voy a poner ahora con una de las pinceletas que uso yo, pongo un poquito. Pero bueno, lo hacen o con un pincel finito, si tienen de estas pinceletas mejor. Guarda ahí cuando se nos va. Agrego acá esta última parte. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es, acá donde se me pasó, utilizan con un poquito de papel, lo sacan, un poquito de papel de cocina, una servilleta de papel, la voy a tirar. Y ahora lo que hacemos es poner una bolsita de nylon acá encima y con broches apretamos el lomo . Les estoy dando la versión más casera que puedo, ¿eh? No lo hacemos así, pero bueno, esto es para que el lomo quede bien apretado y los cuadernillos unidos. Y esto lo vamos a dejar secar ahora un par de horas, un recreíto, hasta que noten que eso está seco. Recién ahí sacan este pedacito de nylon, que puede ser el film de cocina. Sacan los broches y sacan el film y les va a quedar el cuadernillo así, pegado y unido así. Mientras se seca este paso, vamos a avanzar con lo último de esta primera etapa, que sería cortar del tamaño de la hoja que ustedes usaron al principio y plegaron a la mitad. En mi caso era 1:4. De este tamaño A4 cortan 2 cartulinas. Yo tengo esta. Cartulina sería cualquier papel que tengan en su casa que sea un poco más grueso que las hojas que usaron.
Acá yo tengo esta opción, por ejemplo, cartulinas de color, la que voy a usar, que es una cartulina un poquito más gruesa. Y si no tienen absolutamente nada y quieren seguir adelante, busquen, que seguramente tienen de estas bolsas que nos dan cuando compramos algo. Y estas bolsas a veces están hechas en papel craft o es un papel un poquito más grueso. Está bien, no es lo más prolijo, tal vez la tienen arrugada, pero para continuar adelante, que puedan conocer los pasos, también es una opción que ustedes de acá saquen las dos guardas que necesitamos para hacer este último paso. Mientras se seca y ya cortaron las dos guardas, por ejemplo, si este fuera mi cuaderno interior y estas son las dos guardas, una va a ir por debajo y una va a ir por arriba. Estas dos guardas, abriéndolas, esta parte y esta parte pueden ser intervenidas en el cuaderno. Esta parte, por ejemplo, es donde yo siempre pongo el sello con la marca, y esta parte de acá se puede personalizar, poner el nombre de la persona si lo quieren regalar, le podemos poner cuarentena 2020, bueno, lo que ustedes quieran acá. Si tienen ganas lo pueden ir interviniendo antes de pegarlo, porque si cometen un error y esto ya estuviera pegado, arruinamos todo el cuadernillo. Entonces, si quieren intervenirlo, hacerle algo a las guardas, lo pueden hacer ahora antes de que las peguemos en el cuadernillo. Bueno, continuamos. Yo acá tengo el cuadernillo que ya le saqué el nylon y los broches. Esto ya está encolado, prácticamente bien seco ahí. Disculpen la luz que va y viene, pero ahí se nubla, sale el sol, se nubla, sale el sol. Esto es medio raro. Bueno, vamos a pegar las cartulinas estas que se llaman guardas. Va una por delante y otra por detrás. Voy a poner pegamento acá, voy a pegar esta, una línea muy finita de pegamento, muy finito ahí, así. Voy a pegar esta, voy a dar vuelta, voy a poner una línea de pegamento acá y voy a pegar la otra, y ya tendríamos el cuadernillo interior terminado. Este sería el gran primer paso para hacer un cuaderno, y después a continuación le voy a dar dos bonus track que no son obligatorios, pero que pueden elegir hacerlos o no en función de los materiales que tengan en sus casas. Una vez que pegaron, vamos a volver a poner los broches todo en el bordecito para que quede bien agarrado. Cuantos más broches pongan acá, mejor. Así queda bien pegado en esas dos tiras de adhesivo. Esto así lo dejamos secar una media horita más o menos, que nos aseguramos que las guardas quedaron bien pegadas al cuaderno, y después ya podemos retirar los broches. Bueno, acá tenemos el cuaderno, ya le saqué los broches, tenemos pegadas las guardas, tenemos prácticamente el cuaderno listo, el interior sin las tapas. Les decía que teníamos dos bonus tracks, y es que normalmente los encuadernadores le ponemos a los cuadernos una cinta señaladora. Obvio, esto no es obligatorio, el cuaderno funciona perfectamente sin esta cinta, pero si ustedes la quieren agregar, la tendríamos que agregar en un próximo pasito ahora, porque va pegada al lomo. Esta es una cinta de raso número 0, cinta bebé también la llaman algunos.
es este tipo de cinta, pero bueno, tal vez tienen cualquier otro pedacito de cinta en su casa, en un costurero que quieran usar. Es el momento de agarrar un pedacito. Lo que tienen que medir es que vamos a pegar un pedacito acá en el lomo, más o menos unos 2 centímetros en el lomo, y luego lo que vaya dentro del cuaderno y que sobre una colita. Esa es la medida que tienen que tomar para esta cinta. Es decir, que para este cuaderno tamaño A4 que estamos haciendo serán más o menos 32 centímetros lo que vamos a necesitar. Y por otro lado, los encuadernadores, ponemos en los cuadernos, en el lomo, esa cintita que se llama cinta capitel. Ahí. Esto no lo van a tener en tu casa seguro. Es este tipo de cinta. Estos se llaman también vivos en costura. Se le pone a veces a las prendas, sobre todo a las camperas o equipos de educación física. Es como un detalle de color que viene en la prenda. Pero se me ocurrió que si querían tratar de hacer ese detalle y no tienen esto obviamente en su casa, en las bolsas de regalo a veces vienen las manijas con este tipo de cinta, y cortándolo pueda hacer las veces de una cinta capitel, doblándolo así y pegándolo en el lomo. Ahora les voy a mostrar cómo se hace eso. Ahora voy a pegar la cinta señaladora y la cinta capitel, pero antes quería comentarles que una vez que está el cuaderno terminado, cosido, encolado el lomo y pegadas las guardas, lo que hago es llevarlo a una imprenta para que refilen estos 3 bordes, que son los que no quedan perfectos cuando se superponen los cuadernillos. Ven que acá hay una diferencia, y este cuaderno que tengo acá sí fue a la imprenta y está perfectamente lisito. Esto no lo vamos a poder hacer porque no lo podemos llevar a la imprenta, pero bueno, les quería comentar que ese es otro pasito que se hace. Y se hace antes de pegar la cinta señaladora, el señalador, que es lo que voy a hacer ahora, y estas 2 pedacitos de cinta capitel, que les voy a mostrar en el próximo paso cómo queda. Bueno, se agregan la cinta señaladora y la cinta capitel, esperan que se sequen. Ven que la cinta capitel la corté un poco más grande que lo que necesitaba, que el ancho del lomo. Voy a esperar que se seque y voy a recortar ahí y ahí lo que sobra de los 2 extremos. Y una vez que esto esté bien pegado, voy a tener listo el cuaderno interior para tomar las medidas y ver de qué tamaño cortamos las tapas.